Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Edgar Marín, soy docente de la sección de estadística y hoy expondré un ejemplo acerca de tablas de frecuencias para datos cualitativos. Comencemos. De una muestra de 40 estudiantes se sabe que 15 son estudiantes de Derecho, 8 de Arquitectura, 12 de Ingeniería de Minas y 5 de Ingeniería de Sistemas. Elabore una tabla de frecuencias con esta información. Es un ejercicio para datos cualitativos, porque las variables en cuestión son variables cualitativas. Vamos a elaborar una tabla como la que se está mostrando en la pizarra. En la primera columna se escribe XY, que se llama marca de clase, y acá se colocan los datos. En este caso, el primer dato es Derecho, o la primera clase es Derecho. La segunda clase es Arquitectura. La tercera clase es Ingeniería de Minas. Y la última clase es Ingeniería de Sistemas. Lo que se escribe en la segunda columna es la frecuencia absoluta F sub I. Se denota por F minúscula de frecuencia sub I, al igual que en la marca de clase. ¿Y qué se coloca aquí? Las frecuencias. Derecho dice que son 15 estudiantes, entonces acá se escribe 15. Es la frecuencia absoluta de la clase de Derecho. Arquitectura son 8. 12 de Ingeniería de Minas y 5 de Ingeniería de Sistemas. Finalmente se coloca acá la suma. 15 más 8 más 12 más 5 es 40. Que son los 40 datos o alumnos o estudiantes que mencionaba el problema. Ahora, la siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula I, que como su nombre lo indica, consiste en acumular la frecuencia absoluta F minúscula I. La primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta, o sea, se coloca acá lo mismo que aquí, 15. Ahora se empieza a acumular, o sea, 15 más 8 es 23. 23 más 12 es 35. 35 más 5 es 40. Se debe verificar que siempre la última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con la última o con la suma de frecuencias absolutas, 40 con 40. La siguiente columna que vamos a colocar es la frecuencia relativa, H minúscula I. La frecuencia relativa a qué es igual, resulta de dividir la frecuencia absoluta entre n, entre el total de datos. Entonces acá se calcula 15 entre 40. 15 entre 40 es 0.375. La siguiente frecuencia relativa resulta de dividir 8 entre 40. 8 entre 40 es 0.2. Siguiente, 12 entre 40 es 0.3. Y por último, 5 entre 40 es 0.125. Se debe verificar que la suma de frecuencias relativas HI tiene que ser 1, lo cual se cumple. 0.2 más 0.3 es 0.5. 0.125 más 0.375 es 0.5. 0.5 más 0.5 es 1. Siempre debe dar exactamente 1. La siguiente columna que vamos a colocar aquí es la frecuencia relativa acumulada, que, al igual que la frecuencia absoluta acumulada, resulta de acumular esta columna, frecuencia relativa. Lo mismo, la primera frecuencia relativa acumulada es 0.375, o sea, esta. Ahora empezamos a acumular. 0.375 más 0.2 es 0.575. 0.575 más 0.3 es 0.875. Y por último, 0.875 más 0.125 es 1. Al igual que en la frecuencia absoluta acumulada, se debe verificar aquí que esta última frecuencia relativa acumulada debe coincidir con la última o con la suma de frecuencias relativas.
1, 1. Siempre debe dar exactamente 1 acá y acá. La siguiente frecuencia que vamos a ver es la frecuencia porcentual, F porcentaje, que resulta de multiplicar la frecuencia relativa HI por 100%. Entonces, acá que se colocaría 0.375 por 100% es 37.5%. Similarmente aquí sería 0.2 por 100 es 20%. Acá sería 30 y acá sería 12.5. Se debe verificar que la suma de estas frecuencias porcentuales debe ser 100% y se cumple. La siguiente frecuencia que vamos a ver es la frecuencia porcentual pero acumulada. Lo mismo que las demás frecuencias acumuladas, acá se colocaría 37.5 y luego empiezo a acumular. 37.5 más 20 es 57.5. Más 30, 87.5. Más 12.5 es 100. Y la última frecuencia que vamos a calcular es la frecuencia gradual, que se denota por F grados. ¿Y a qué es igual? Resulta de multiplicar a la frecuencia relativa HI por 360 grados. 0.375 por 360 resulta 135. 0.2 por 360 es 72. 0.3 por 360 es 108. Y por último, 0.125 por 360 es 45. Como ustedes pueden deducir, al final la suma de estas cuatro frecuencias graduales debe ser 360 grados. Y con eso concluimos mi tabla de frecuencias. Ahora lo que continúa es hacer interpretaciones. Por ejemplo, podríamos decir que de una muestra de 40 estudiantes de la Universidad Católica de Santa María, el 37.5% de ellos estudian Derecho. O también podríamos decir que el 87.5% de los estudiantes, de los 40 estudiantes, estudian Derecho o Arquitectura o Ingeniería de Minas. Se pueden hacer más interpretaciones. Y de la frecuencia gradual vamos a ver una interpretación gráfica cuando hagamos gráficos estadísticos, porque esta frecuencia está relacionada con el gráfico de sectores o diagrama de torta.